una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. Hoy tengo conmigo al Dr. Samuel García, quien es asesor científico del Gatorade Sports Science Institute desde 2011, médico cirujano con especialidad en medicina de la actividad física y deportiva por la UNAM, docente de la UVM y del TEC de Monterrey. Doctor, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Memo. Gracias por la invitación. Hace poquito tuvimos una sesión informativa donde el doctor nos habló de prevención y tratamiento de lesiones y se me hizo muy interesante porque creo que es algo que todos los deportistas deberían de conocer, todo lo que dijiste en esa plática, así que por eso es este episodio. Y quisiera comenzar con, ¿cuáles son los tipos de lesiones? ¿Cómo se ocasionan? Y ya después pasamos a qué podemos hacer para prevenir estas lesiones. Claro que sí. Bueno, primero tenemos que pensar en que tenemos en nuestro cuerpo diferentes tejidos. Tenemos hueso, tenemos músculos, tenemos ligamentos, tenemos tendones, tenemos piel. Todo va a responder ante los estímulos que recibimos. Y vamos a hablar desde las actividades del día a día, como es caminar, subir, bajar escaleras, cargar algún objeto, hasta empezar a hacer ejercicio. Y que sabemos que el ejercicio puede tener diferentes objetivos, desde ejercicio por salud, ejercicio para recuperarnos de alguna lesión que se llama rehabilitación, o incluso con objetivos estéticos, con los objetivos de salud mental, etc. Entonces, hablar de una lesión es cuando un tejido tuvo un daño. Y de ahí entonces tenemos que hablar de los diferentes tejidos, por ejemplo, a nivel muscular. Hay diferentes clasificaciones, una que a mí me gusta mucho, por ejemplo, la lesión muscular grado 1, que habitualmente el tono muscular se aumenta, pero no hay una lesión estructural importante que vaya a limitar y generalmente en unos 3-4 días se reduce. Hay una lesión grado 2, por ejemplo, que hay una lesión parcial de un músculo, desde el 1% hasta el 50% del tamaño de ese músculo, que habitualmente lo conocemos como un desgarre. Uh-huh. Y hay una lesión muscular grado 3, que es desde la ruptura de las fibras del 50% hasta la totalidad de ese músculo. Y de lo mismo entonces podríamos hablar también con los esguinces, que son las lesiones de ligamentos. Los ligamentos habitualmente unen hueso con hueso. Entonces, hablar de un esguince es hablar de una lesión, de un tejido que es elástico y que permite dar congruencia y dar estabilidad a una articulación. Entonces, un esguince grado 1, las fibras solo se estiraron, no genera inestabilidad, no se rompió nada estructuralmente y que tal vez en una semana cicatriza o se recupera. Y hablar de un esguince grado 2 o grado 3, entonces también el espesor, el tamaño de la lesión dependerá si se rompió del 1% hasta el 50% en un esguince grado 2 o del 50% o hasta su totalidad de ligamento en un grado 3. Entonces también, dependiendo la lesión, será el tiempo de recuperación. Y de aquí entonces, hablar precisamente de los tipos de lesiones, pues nos obliga a saber que si ya hablamos del músculo, si hablamos del ligamento, los huesos también pueden llegar a tener lesiones. Y la lesión principal, y que todo el mundo le tiene miedo, es una fractura. Uh-huh. Pero de pronto dicen, solo fue una fisurita. Una fisura es una fractura incompleta. Por definición es fractura incompleta. Le llaman fisura porque no se rompió completamente, pero finalmente es una lesión en hueso. Y va a tardar en cicatrizar lo mismo que una fractura completa. Y va a ser lo mismo si es quirúrgica o es un tratamiento conservador. El tiempo de consolidación del hueso es de 4 a 6 semanas, dependiendo en personas jóvenes es el menor tiempo y en adultos o incluso adultos mayores tarda más en consolidar esto. En la gama de diferentes deportes que llegamos a tener, tanto a nivel recreativo como a nivel competitivo y a nivel elite, puede haber lesiones en hueso, por ejemplo, por sobrecarga o las famosas llamadas fracturas por estrés. Uh-huh. Y que no es que entonces, como están estresados pensando en muchas cosas, se rompa el hueso, sino más bien por contacto continuo y repetido y tal vez con una mala dosificación. Pues eso nos llevará a que haya estas famosas fracturas por estrés y que a veces inician con un proceso inflamatorio en lo que recubre el hueso, que se llama periostio, entonces una periostitis. Y de esta periostitis, si sigue el traumatismo, pues se puede convertir en fracturas por estrés. Y que entonces aquí
obligadamente tenemos que pensar en tipo de calzado, superficie en la cual se hace el ejercicio, composición corporal de la persona, adaptaciones al entrenamiento. Entonces podemos tener un corredor muy magro, delgado, pero que desafortunadamente corre siempre en cemento y tal vez, o asfalto, y tal vez con un calzado que no es el más adecuado para esto y condicionar a impactos repetitivos. ¿Cuál sería un calzado que no sea adecuado para cemento? No voy a hablar de marcas, pero podemos hablar de calzados que sean muy planos o de una suela muy dura, que si nosotros vemos la suela del calzado te dice para qué es. Y en ocasiones podemos encontrar suelas que son totalmente blandas, lisas y que son más como para caminar o incluso para vestir o para ir a hacer ejercicio en gimnasio que no implique fricción. O podemos encontrar algunos que tienen un material de mayor resistencia a la fricción, que habitualmente es negro. Algunas marcas le ponen otros colores, pero habitualmente es negro. Y ese material habitualmente resiste mucho más la fricción y ese me orienta a pensar en que puede ser para corredor, por ejemplo. Si tiene un circulito o varios circulitos a nivel de la base del primer metatarsiano, o como algunos le llaman la bola del pie, en esa base del primer metatarsiano, si tiene circulitos, entonces ese calzado quiere decir que es para deportes de pivoteo, como el básquet, como el vóley, como el fútbol rápido. Pero entonces hay gente que encontramos corriendo o haciendo ejercicio en un gimnasio con calzado multitaco para el fútbol. No me ha tocado ver. O calzado sneakers, por ejemplo, que son más para vestir y luego los ves corriendo. Y que había unos sneakers que siguen actualmente, pero que hace muchos años, en los 70s, era el calzado para el básquetbol. Entonces dicen, pero si los de antes jugaban con eso, ¿por qué ahora no recomiendan? Pues porque se dieron cuenta que era muy duro y era muy plano. Entonces hay que saber precisamente escoger el calzado para prevenir lesiones en tobillos, en tibias, en rodillas, en cadera. Y que, por ejemplo, si hablamos de cierto calzado para básquetbol, para fútbol, que habitualmente dicen, es que es el calzado de tal jugador y está hecho al pie de tal jugador. Claro, está hecho a su pie, no el tuyo. Sí. Y que habitualmente dicen, no, pues es que mira, este calzado es el que trae la firma de tal. Pues sí, pero muchas veces sí está hecho a la forma de, no es tu pie. Sí. Y a veces es aspiracional decir, traigo el calzado de tal jugador, sí. Pero si no te acomoda, si no es lo que lo que tú necesitas, finalmente vas a tener más riesgo de lesiones. Y una lesión muy sencilla, hablábamos hace ratito de varios tejidos y específicamente la piel. La lesión más sencilla que puedes encontrar se llaman ampollas. Son lesiones por fricción. Y si esa lesión por fricción se hace continuamente, después se convierte en un callo. O es una zona de mayor producción de queratina, que entonces se hace como una zona dura, rígida. Y hay quienes dicen, sí es cierto, yo en el dedo chiquito y en el dedo gordo casi siempre traigo un callo. En la parte de atrás del talón casi siempre traigo un callo. O yo hago deportes con pelota, básquetbol y handball, fútbol, y el calzado que tengo siempre me hace ampollas, entonces ya hasta se me hizo un callo. Pero estos me encantan y no los cambio. Muchas veces puede ser causante de lesiones graduales, que si tú no lo corriges o no lo modificas, pues en algún momento dado te va a pasar factura. Ok. Ahora, ¿cómo podemos prevenir estas lesiones? O sea, bueno, ya hablamos del calzado y obviamente es una gama muy amplia, ¿no? Pues depende mucho si es muscular, si es de tejido, o sea, depende del tipo de lesiones, depende del deporte, pero ¿cuáles pueden ser algunas acciones que podemos llevar a cabo para prevenir estas lesiones? Lo primero es saber qué voy a hacer. Voy a correr, voy a ir a saltar, voy a ir a hacer levantamientos, voy a jugar con la pelota. Entonces, sabiendo qué voy a hacer, debemos de preparar nuestro cuerpo para eso. ¿Y qué es prepararlo? Pues viene algo que se llama calentamiento. Y que el calentamiento es importante para poder iniciar o preparar nuestro cuerpo a la actividad que le voy a poner a hacer. Te pondré un ejemplo. Voy a jugar tenis. Sí, nada más medio troté y moví el cuello y los hombros y ya empiezo a pelotear. En ningún momento le diste un trabajo específico a los músculos rotadores del hombro. En ningún momento le diste un trabajo específico a músculos estabilizadores como puede ser cadera. Sino nada más empezaste a pelotear. En mi práctica clínica me ha tocado muchísima gente que de pronto es que
empecé a calentar para el fútbol rápido. ¿Y cómo calentó? No, pues medio troté así 2 minutos y empecé a patear. Y en el tercer o cuarto tiro hacia la portería sentí un jalón en el muslo. Entonces llegan a la consulta después de una semana que traen un hoyito con una bola arriba y dicen, es que se me hizo esta bolita, ¿no? Tuviste una lesión muscular. Y les preguntas, oye, ¿cuánto tiempo calientas? No, pues 2 minutos. Oye, ¿cuánto tiempo estiras? Pues nada más así como que muevo las piernas. Y luego juego. Y después, pues ya se acabó el partido y nos vamos. Entonces, ¿cómo prevenir todo esto? El calentamiento. ¿De qué me sirve el calentamiento o para qué sirve el calentamiento? El calentamiento es preparar a tu cuerpo a aumentar 1 grado centígrado la temperatura de tu cuerpo. Y con que aumente 1 grado centígrado la temperatura de tu cuerpo, aumentas frecuencia cardíaca. Y al aumentar frecuencia cardíaca, aumentas flujo sanguíneo hacia los tejidos. ¿Hacia qué tejidos? Pues los que van a trabajar. Y en este caso, si estoy moviendo músculos, pues aumenta el flujo sanguíneo. Habitualmente cuando empezamos a movernos, hacia los músculos en una mayor proporción. Y dependiendo de la duración y la intensidad de tu calentamiento, entonces aumentará esta frecuencia cardíaca, aumentará el flujo sanguíneo hacia los músculos. Entonces, algunos libros lo denominan como aumenta la viscoelasticidad del músculo. Esto es, permite que este músculo pueda tener mayor capacidad de alargamiento y contracción. Y ya que lograste ese calentamiento, que es una movilidad general desde cuello hasta los pies, ¿cuánto tiempo debería de durar más o menos el calentamiento? Pues mira, un calentamiento general unos 15 minutos. Vamos a ponerle 10 minutos como mínimo, porque estoy hablando de calentamiento general. Entonces quiere decir que yo hago movimientos desde cuello, hombros, codos, muñecas, mano, dedos, cadera, rodillas, tobillos, pies. Después viene un estiramiento general, que generalmente son estiramientos dinámicos. Se recomienda siempre al inicio de una sesión de ejercicio, estiramientos dinámicos. Entonces, estos estiramientos dinámicos no es que, me toco la punta del pie ya, sino que pueda ir avanzando. ¿Por qué? Porque voy permitiendo que estos músculos vayan teniendo alargamiento y acortamiento graduales. Obviamente, van a ir de menor a mayor intensidad. Y después ya viene un calentamiento específico. Esto es, hoy voy a jugar tenis, entonces empiezo a trabajar específicamente el hombro con el cual voy a empezar a rematar. Voy a jugar fútbol, entonces hago un énfasis mayor en los músculos de abdomen, glúteo, muslo, pantorrilla. Voy a jugar básquet, entonces hago énfasis en estabilizadores también de tronco. Voy a jugar voleibol con mi brazo de rematar, o si soy acomodadora con los 2 brazos. Voy a hacer algún arte marcial, llámese taekwondo, llámese karate, llámese muay thai, kickboxing, el que gustes. Bueno, ¿qué voy a trabajar hoy? O voy a trabajar pura patada, o voy a trabajar boxeo, o voy a trabajar llaves. Entonces, con base en lo que voy a trabajar, es lo que tengo que hacer, ese calentamiento específico. Vámonos al fútbol americano porque ahí son diferentes posiciones. Y en el fútbol americano, entonces, una persona, un quarterback, pues al igual que el tenista, al igual que el voleibolista, al igual que el portero, pues tendrá que empezar a calentar específicamente el hombro de lanzar. Los receptores tendrán que empezar a hacer mayor sensibilidad y movilidad de hombros y de miembros pélvicos. Los corredores habitualmente miembros pélvicos. Los linieros, más trabajo a nivel de tronco y brazos. ¿Por qué? Porque van a estar en contra de otro. Entonces ya hago unos movimientos específicos de calentamiento de acuerdo a lo que voy a demandar. Ahora sí viene mi sesión principal. ¿Qué tengo planeado de hacer hoy de ejercicio? Me toca fuerza, me toca pura parte aeróbica, o me toca la parte técnico-táctica. Y vámonos entonces con los corredores, que es como lo más frecuente, o el trabajo de entrenamiento funcional. Mi sesión principal, hoy lo voy a orientar a miembros pélvicos. Perfecto, entonces trabajo. Toda la programación que tenga. Lo voy llevando de menor a mayor intensidad, y si es que es un trabajo continuo o si es un trabajo interválico, le doy las recuperaciones adecuadas o los tiempos adecuados de recuperación. Llámese si es interválico de alta intensidad y voy trabajando 3 minutos por 2 minutos de descanso, o si estoy haciendo un trabajo continuo, entonces yo sé que no me toca pausa porque voy a correr 20 kilómetros, o tal vez hoy me toca en el entrenamiento funcional trabajar de la parte de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Termino mi sesión y ahora sí viene mi enfriamiento. Y el enfriamiento es bajar la temperatura de tu cuerpo para que permita que se reduzca la frecuencia cardíaca, la presión arterial reduzca, regrese el flujo sanguíneo hacia otros tejidos que ahora te van a ayudar en esta parte de recuperación y llevarte a la vuelta a la calma. Y este enfriamiento debería durar unos 10 minutos. Y este enfriamiento va a permitir entonces que te lleve hacia un estiramiento final. Y ese estiramiento también debería durar unos 10 minutos. Y aquí sí se valen los estiramientos estáticos.
¿ok? Entonces, si lo hablamos en una sesión de 1 hora y yo te estoy diciendo que 10 a 15 minutos sea calentamiento y estiramientos generales y unos 5 o 7 minutos específicos y luego mi sesión principal y luego mi enfriamiento, si estoy hablando al menos 15 y 15, 15 calentamiento, 15 enfriamiento, entonces mi sesión principal puede durar 30 minutos. Oye, no, pero es que la clase de X actividad dura 1 hora exactita. Entonces tienes que hacer un calentamiento previo y un enfriamiento al final. Entonces tendrías que dedicarle 1 hora y media a una clase de 1 hora si es que la persona que te da esa sesión no acostumbra a calentarte como debe y no acostumbra a enfriarte, porque luego en muchas clases grupales, bueno, sí, ya terminamos, que les vaya bien porque ya está el otro grupo, recuerden llevarse sus botellas, bla, 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 y a ver, ahí nos vemos. O a veces se ponen a platicar y se les olvida el enfriamiento. ¿Cuál es la importancia de este enfriamiento? Como te decía... Y el objetivo. Bueno, me dijiste que es, terminar de regresar a la calma, pero ¿qué pasa si no enfrías? Ok, bueno, aquí en el enfriamiento, esta movilidad general se conoce como recuperación activa. Hay varios estudios en los cuales han demostrado y comparado qué pasa cuando termino y descanso y me siento ahí ya 20 minutos o hago una caminata ligera, una movilidad ligera para este enfriamiento. Por ejemplo, si hiciste un entrenamiento de mayor intensidad, recordamos que entramos en una fase anaeróbica en ciertas etapas, entonces se produce lactato. Bueno, ácido láctico cuando está dentro de las células, lactato cuando está circulando en sangre. Entonces, se ha demostrado que en la recuperación activa o en la movilidad permite llevar de nueva cuenta ese lactato hacia el hígado y entrar en algo que se llama el ciclo de Cori y permitir que ayude a generar nuevamente ahí parte de procesos para energía. Y es mucho más efectivo en una recuperación activa o en este enfriamiento específicamente a que digas, bueno, ya acabé, vámonos, me subo al carro o me voy a bañar, me subo al carro y me voy. Porque entonces tardará mucho más tiempo en este proceso de ayudar a reducir metabólicamente este estrés fisiológico al cual estuvo. Entonces, la primera importancia es, aparte de que reduces tono muscular porque estuviste trabajando y obviamente se estuvieron contrayendo los músculos, ahora sí, les permito que se relajen. Porque de pronto muchas personas terminan, y pondremos un ejemplo, fui a hacer levantamientos olímpicos y ciertos movimientos porque estoy orientado a carreras con obstáculos. Ok, entonces trabajaste, hiciste levantamientos, saltos, etcétera, trepaste la cuerda, hiciste burpees, bla, bla, bla. El tono muscular quedó aumentado. Terminas, bueno, me voy a bañar, y vas y te sientas y tal vez es 1 hora de camino a tu trabajo, en el cual los músculos siguen tensos. Y no le ayudaste una buena recuperación. Y a veces, si fueron tus primeras sesiones o subieron la intensidad en esa sesión, 2 días después, bueno, pues el primer día dicen, ay, traigo dolor muscular. Bueno, fue de la sesión de ayer. Y después dicen, es que ya no aguanto ese dolor. Y ese es el famoso dolor muscular de aparición tardía. Y que todos los que hemos hecho ejercicio a lo largo del tiempo lo hemos sufrido y a veces hasta es rico así de, mira, se siente bien padre, o a veces, híjole, ahora sí me pasé. O aunque ya estás acostumbrado, subes la carga de trabajo y dices, hoy, esta vez sí lo sentí más intenso. Y este dolor muscular de aparición tardía o DOMAT también es parte de la adaptación muscular. Pero también en las personas que inician un programa de ejercicio es causa de abandono. Sí, totalmente. O sea, yo lo he visto muchas veces. Si los llevas, y es muy fácil que al principio los coaches quieran llevarlos como exigirles mucho. Y si en 3 días no te puedes mover, no vas a regresar. O sea, vas a odiar ese entrenamiento y vas a decir, yo no quiero volverme a sentir así. Sí, y desafortunadamente, las personas cuando empezamos a hacer ejercicio, que tú sabes que existen diferentes fases del cambio, y en este proceso de cambio de hábitos y todo, cuando están en una fase de negación, no, eso no es para mí, o una fase de precontemplación de, ok, yo creo que sí lo puedo hacer. Y cuando están en la fase de, ok, entré a acción, me dolió. Me dolió, entonces, híjole, creo que no es para mí. Y se van otra vez a la fase de negación. Sí. Y lo que necesitamos es que la gente se involucre en mejorar su salud y en empezar a hacer ejercicio. Entonces, este dolor muscular de aparición tardía, ¿cómo lo puedo evitar? Pues también con un buen enfriamiento. Y obviamente puede aparecer, pero va a ser mucho menos intenso a que si ya acabé, si estuvo pasada la clase, vámonos. Algo que había visto de un coach que se llama Chris Hinshaw es que él recomendaba en cualquier tipo de entrenamiento, terminando ese enfriamiento, dice, en lugar de tirarte, hablaba principalmente de los crossfiteros, en lugar de tirarte después del workout, si estás haciendo, por ejemplo, snatch, aproveche esos 3-5 minutos para hacer ese mismo movimiento con un PVC ya sin peso, para que
ayudes a tu cuerpo a que entienda que puede utilizar ese lactato como energía nuevamente, ¿no? Entonces aprovechar esa última parte del entrenamiento como enfriamiento o como para enseñarle a tu cuerpo a utilizar esos metabolitos, ¿no? Claro, y de hecho lo que te decía, esta recuperación activa o este enfriamiento, que es una recuperación activa finalmente, te permite ayudar a ir recuperando más fácilmente a nivel metabólico. Te permitirá que hagas movimientos generales de lo que más ocupaste. Entonces, si corrí, no me sirve nada estar trabajando brazo. Claro. Sí es parte importante porque todos los grupos musculares se trabajaron incluso cuando corres, pero fue menos intenso que en las piernas. Entonces sí, totalmente, tiene un beneficio en la parte de recuperación, un beneficio en la parte incluso el poder estimular esta vuelta a la calma te permitirá, dentro de los procesos psicológicos del entrenamiento deportivo, te permitirá comprender lo que hiciste hoy en la sesión. Por ejemplo, hay algunos entrenadores que dicen, ok, en esta fase de enfriamiento, piensa en lo que hiciste y en lo que pudiste haber hecho mejor. Y también puede ser una fase hasta de reflexión. Porque muchas veces, por ejemplo, me tocó cuando yo jugué fútbol americano, que llegué a tener coaches que decían, ok, vamos a enfriar, y cierra los ojos. Y pues, yo estaba en la UNAM en aquel entonces, y pues, imagínate a las 3 de la tarde así, escuchar los pajaritos, y te da el sol y todo, y te empieza a decir, mira, vamos a estirarnos, vamos a relajarnos, piensa muy bien en lo que hiciste hoy, piensa que pudiste haber hecho mejor, piensa las jugadas que hiciste hoy, ¿estás aprendiendo algo, estás haciendo algo, estás reforzando algo, o simple y sencillamente hoy no sirvió el entrenamiento? Entonces, cuando te pones a pensar eso, entonces a la gente que corre, a la gente que hace entrenamiento funcional, a la gente que practica algún deporte individual o de conjunto, ¿me sirvió hoy mi entrenamiento? Y cuando te pones a pensar eso, dices, órale. Entonces, en lo que vas caminando, trotando ligero para enfriar, o estás estirando, o tal vez los movimientos como explicabas ahorita, a ver, lo hice con el peso así. A ver, ahora con el PVC, ya vi que sí lo modifiqué, ya vi que sí mejoré el día de hoy, ya vi que hice algo mejor el día de hoy. Entonces también en este proceso que el entrenamiento no nada más es físico, sino también psicológico, te permitirá reflexionar en que también lo hice. Qué interesante. Algo que quiero que me ayudes a aclarar es que aunque tal vez no es tan importante, pero la gente conoce el ácido láctico o el lactato como que piensan que es lo que hace que tus músculos se quemen y se queden adoloridos, pero son los iones de hidrógeno, ¿no? En realidad el lactato ayuda a quitar esos iones de hidrógeno. Bueno, la creencia era que se te depositaba el ácido láctico entre las fibras musculares y había algunos autores que decían que hasta eran como pequeños microcristales que se quedaban entre las fibras musculares y generaban dolor. Se ha estudiado a lo largo del tiempo que el lactato no es el enemigo. Bueno, el ácido láctico dentro de las fibras, dentro de las células, lactato cuando está circulando en sangre, que no es el enemigo, sino es parte del proceso metabólico de la utilización de la glucosa. Y que ese mismo, como lo platicamos hace ratito, existe un ciclo que se llama ciclo de Cori, que te permite reutilizar el lactato para formar nuevamente energía. Entonces, el hecho de que nosotros estemos haciendo ejercicio de alta intensidad, entramos en una fase anaeróbica. Anaeróbica sin oxígeno. Entonces, en esta fase anaeróbica, tenemos que ocupar a la glucosa como principal fuente de energía. Y esta glucosa, tiene una fase aeróbica y una fase anaeróbica. La fase aeróbica, y aquí para todos aquellos que nos estén escuchando y en la preparatoria o en la secundaria les hablaron del famoso ciclo de Krebs, sí existe y sí lo ocupamos. Y tal vez era ciencia ficción ese entonces, pero cuando de pronto nos aplicamos en las ciencias del deporte, dices, pues sí es cierto, y la fase aeróbica, la glucólisis aeróbica es el ciclo de Krebs, pero viene una fase anaeróbica, y esta fase anaeróbica entonces tiene metabolitos como el lactato, y el que haya este pH o el potencial de hidrogeniones más ácido, por eso es ácido láctico, estos hidrogeniones se tienen que pegar a algún transportador para ocuparse en alguna otra cosa. Esto es, yo empecé en la fase aeróbica, ocupé oxígeno, ocupé grasas como fuente de energía, pero en algún momento hay también metabolitos. Y esos metabolitos, cuando voy subiendo la intensidad, entonces empieza a haber más producción de ácido, este ácido láctico. Entonces, como bien dijiste, son hidrogeniones. Y estos hidrogeniones se tienen que ayudar a movilizar de alguna manera. Entonces, puede ir y meterse algunas moléculas de oxígeno, y entonces los hidrogeniones con oxígeno te van a producir agua. O se pueden pegar
al ácido carbónico, por ejemplo, o H2CO3, bueno, antes al carbonato, y el carbonato CO3, bueno, ahí te va. Agua, una molécula de agua y una molécula de CO2. Gracias a una enzima que se llama anidrasa carbónica, se va a unir y se va a convertir en ácido carbónico, H2CO3. Okay. Es un ácido volátil. Cuando haces este ejercicio de alta intensidad y tienes más hidrogeniones, entonces con la molécula de agua se va a pegar a este CO2 y te hace ácido carbónico. Cuando tú lo transportas, se transporta como iones hidrógeno y como bicarbonato, HCO3. Y ese HCO3 después se va a hacer un intercambio, otra vez otra molécula con oxígeno entre el agua, y se convierte en CO2, el que tú eliminas vía respiratoria. Okay. Entonces, todos son procesos metabólicos Sí. que sí, tendrás que trabajarlos para poder estimular. Y ahora, si yo hago solamente un ejercicio de alta intensidad, terminé y descanso, esta parte de fisiología respiratoria que te acabo de explicar, no la vas a llevar a cabo tan fácilmente. De aquí el por qué. Cuando hacemos un ejercicio de baja intensidad, nuestra frecuencia ventilatoria o respiratoria es más baja. Pero cuando hacemos un ejercicio de mayor intensidad, el pH sanguíneo, por este lactato que anda circulando, se hace más ácido. ¿Cuál es la principal forma de poder equilibrar o hacer un amortiguamiento de nuestra sangre? Es a través de la vía respiratoria. Entonces, al hiperventilar o ventilar más rápido, barre CO2 o elimina CO2. Pero el CO2 solo una parte va disuelto en plasma y lo demás va como iones bicarbonato o HCO3. Entonces de aquí está esto que te acabo de explicar, gracias a esta enzima anidrasa carbónica. Entonces tú eliminas el CO2, los iones hidrógeno se están transportando y después se van a unir con moléculas de oxígeno para hacer agua. Entonces esta hiperventilación cuando es ejercicio de alta intensidad no nada más es de, ay, está fatigante, no, tú hiperventilas para barrer CO2 porque está produciendo ácido carbónico. Ok, qué interesante. Regresando un poco a la parte de los enfriamientos, quería preguntarte, en la parte de los estiramientos estáticos, creo que es muy claro, por ejemplo, en corredores o en personas que hacen endurance, el que es necesario hacer este estiramiento al final. En los entrenamientos de fuerza o de potencia, ¿qué tan necesarios son? Porque sí he visto como que se pudiera llevar a una disminución de la ganancia de fuerza si se estira después de un entrenamiento de fuerza, y que de cierta forma, si ya estás haciendo un ejercicio con peso en un rango de movimiento completo, de cierta forma ya estás haciendo ese estiramiento. Ok, me encanta esa pregunta, por una razón. Muchos piensan que la fuerza y la elasticidad están peleados, porque dicen, si estiras el músculo se hace laxo. Entonces yo lo que quiero es que el músculo esté fuerte, no que esté laxo o aguado o más alargado. Pero está demostrado, y acuérdate de una ley de la física, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Entonces, mientras más elasticidad tiene un músculo, mayor fuerza de contracción. Mientras más corto es el músculo, menor fuerza de contracción. Por lo tanto, si yo estoy trabajando fuerza máxima, fuerza explosiva, yo necesito que este músculo tenga la capacidad suficiente de alargarse y de contraerse, para, como bien dijiste, llegar a su máximo rango de trabajo en una contracción excéntrica y cuando regrese, tal vez en una fase de contracción concéntrica. Entonces, si mi fase de contracción excéntrica no tengo la suficiente elasticidad, el músculo no se alarga completamente, entonces no logro la mayor elasticidad de ese músculo y las fibras entonces no van a resistir. Entonces voy a irme un pasito atrás para hablar de esto. Una contracción concéntrica es como cuando estás con el brazo estirado y te tocas el hombro. Entonces el bíceps se contrae hacia el centro. El músculo. Exactamente, cuando el músculo se hace como más grande. Se llama contracción concéntrica. Sí te ayuda a generar fuerza. Una fase de contracción excéntrica. El músculo se está estirando contra una resistencia. Entonces, este músculo está soportando la tensión de estiramiento. Y de hecho, generas más fuerza en trabajos excéntricos que en trabajos concéntricos. Claro. Por lo tanto, si yo trabajo la elasticidad después de un ejercicio de fuerza, voy a permitir que este músculo que se estuvo contrayendo, dependiendo del tipo de ejercicio que hicimos hoy, excéntrico, concéntrico. Si hoy hice ejercicios excéntricos, pues necesito darle la elasticidad nuevamente para relajar estas fibras.
No está peleado, no vas a perder fuerza, al contrario. Si te estoy diciendo que con un ejercicio excéntrico gano más fuerza, entonces dándole más elasticidad a mi músculo, tendrá mayor capacidad de trabajo excéntrico. ¿Has visto algunos que están en los gimnasios que hacen puro trabajo de peso libre? Y la mayor parte del trabajo de peso libre, en la mayor parte de las veces, llega a ser concéntrico. Si tú piensas en un curl de bíceps, es concéntrico. Bueno, en la fase... En la fase cuando subes, exactamente. Pero muchos hacen una fase corta. No lo llevan hasta abajo. Ahora, si hago una extensión de tríceps, ¿aquí es concéntrico? Sí. Y si lo dejo a la mitad, no llegué a la parte completa de excéntrico. ¿Por qué? No, es que si lo haces en el estiramiento completo, no vas a lograr que acorte nuevamente y te vas a fatigar más rápidamente. Y no es cierto. Sí, no tiene que ver. No tiene nada que ver. Pero finalmente el que tú tengas una mayor elasticidad te permitirá entonces desarrollar más fuerza y por lo tanto potencia. ¿Por qué? Porque a mayor capacidad de estiramiento de esa fibra va a tener mayor fuerza de contracción, entonces en un movimiento explosivo vas a poder hacerlo de mejor forma. Por eso muchos de los corredores, por ejemplo, de velocidad, tú ves que lo que más trabajan aparte de fuerza es elasticidad. Y no se va a perder esta fuerza, al contrario. Entonces, pero no sé si... O sea, lo que he visto son unos estudios que... por ejemplo, hablando por ejemplo de powerlifting, de sentadillas, deadlift, si hacían un estiramiento inmediatamente después de esta sesión, sí habían unas personas que perdían como un 5, un 10% de la ganancia de fuerza después de tanto tiempo, no recuerdo los detalles del estudio, que también he visto el otro lado que algunos expertos dicen, bueno, yo gano más, o sea, gano más evitando que me lesione porque no tengo un rango de movimiento completo, estirando después y no me importa tanto entre 5 o 10%, pero pues para una persona que sí está buscando, un powerlifter que está buscando mejorar ese 1 o 2%, pues sí pudiera representar un porcentaje que sí le afecte. Ok, hubo un estudio también sobre qué era mejor, estiramiento estático o estiramiento dinámico, y qué era mejor antes o después del ejercicio. Entonces pusieron un grupo de futbolistas, fue hecho en futbolistas y basquetbolistas, en el cual dijeron, ok, primero los pongo a hacer estiramientos estáticos. Bueno, primero los pusieron a hacer ciertos drills de acuerdo con su deporte. Y era cronometrado. O sea, correr entre conos, ir y venir, tocar líneas, etc. Midieron como el basal y dijeron, ok, ahora, hoy vas a hacer estiramientos estáticos y vas a repetir los ejercicios que hiciste. Hoy vas a hacer estiramientos dinámicos y vas a repetir los ejercicios que hiciste. Y después volvían a tirar. Entonces se dieron cuenta que la potencia se reducía si primero hacían estiramiento estático y luego remataban a portería. Que primero estiraran estático y después hicieran arrancones. Se reducía esa potencia. Y después los pusieron a hacer los estiramientos dinámicos y hacer los mismos drills y se dieron cuenta que se mantenía o mejoraba en algunos esta capacidad de desarrollarlo en fuerza explosiva. Entonces se dieron cuenta que cuando terminaban sus entrenamientos en mayor intensidad, también, ¿qué era mejor, estiramiento estático o dinámico? Y se dieron cuenta que el estiramiento dinámico no iba a tener la misma recuperación que en un estiramiento estático. Entonces lo que finalizaron o concluyeron en este estudio era, previo al ejercicio, estiramientos dinámicos, posterior al ejercicio, estiramientos estáticos, y no afectaba en la producción de fuerza para días posteriores. Okay. Entonces, la verdad es que los estiramientos han sido parte importante a lo largo del tiempo, pero poco estudiados. Y los que los llegan a hacer, por ejemplo, uno de mis alumnos que de fisioterapia en su momento hizo una tesis sobre el foam roll y que tanto ayudaba a mejorar la elasticidad en gimnastas. Y la mejoría era bien poquita, pero finalmente había una. Entonces, todo el mundo vamos por un foam roll para estudiar. No, para estirar mejor. No quiere decir que porque un estudio te diga que hubo un mínimo en esta población que de por sí ya estira. Claro. Entonces voy con los corredores del día a día que dicen, mira, pues me hago con el foam roll y voy a ganar elasticidad nada más por darme el masaje con el foam roll. No es así. Porque ahora el foam roll está muy de moda. Sí. Ya en el fútbol americano, en el básquetbol, en el voleibol, entre los corredores, todo el mundo trae su foam roll. Y años atrás, pues era estiramiento de esta forma.
Entonces, también hay que saber en qué población se hizo, cómo está haciendo. Y yo creo que es un tema, la elasticidad, que tiene mucho para investigarse. No nada más decir, sí, ya quedaron con esto y ahí se concluye. De acuerdo. Ahora, quiero que pasemos justo a estos métodos de... Creo que algo que pasa normalmente con los que platicamos en aquella ocasión, que pasa con las personas que se lesionan, es muy rápido voy con un fisioterapeuta, ¿no? Como que esa es la primera respuesta. Y aunque hay muchas veces que sí puede ayudar, pues, si no tienes un buen diagnóstico, pues tal vez el fisioterapeuta no va a saber cómo atenderte y cómo llevarte a través de una lesión, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el método correcto, o cuándo sí ir con un fisioterapeuta, cuándo ir primero con un doctor, y después, cuáles de estos métodos que están usando, que también lo platicamos, como punción seca, onda de choque, los quiroprácticos, cuáles sí están respaldados con la ciencia, cuáles no, cuándo sí se pueden usar, cuándo no? Ok, iremos por partes. Pondremos un ejemplo. X persona la tenemos aquí enfrente y hoy se lesionó corriendo o haciendo su actividad deportiva favorita. La atención de cualquier lesión debe ser multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Si yo corro directamente con el fisioterapeuta tendrá la capacidad de hacerte un diagnóstico fisioterapéutico. Pero en ocasiones, la orientación de ese fisioterapeuta puede quedar hasta cierto punto. Ir con un médico, ok, también dependerá de la orientación de cada médico. Porque si tú vas con el médico general, cuando estudiamos nosotros medicina, pues lo que se nos puede enseñar en la parte de lesiones, y depende también tu interés y tu orientación, pues podrá ser un mayor o menor interés, pero hay cierta limitación. Entonces, ¿con quién correr? Pues voy con el traumatólogo ortopedista, que claro, es el especialista inicial en lesiones osteomusculares, o un médico del deporte, que te permitirá orientar también ese tipo de lesiones a la actividad que tú realizas. De ahí ya obtengo un diagnóstico médico, y ahora sí, viene la parte del fisioterapeuta, que es igual de importante, porque con un buen diagnóstico das un buen tratamiento. A lo largo de 10 años yo di clases en VM, y ahí formé muchísimos fisioterapeutas, o bueno, ayudé a formar, tanto en la fisiología del ejercicio como en fisioterapia deportiva y ortopedia deportiva. Y obviamente había quienes decían, no, yo no voy a dedicar a eso. A mí me gusta la rehabilitación de quemados, o la neurorehabilitación, o la rehabilitación de niños. Entonces yo no, ni me interesa, esta materia nada más es porque existe y punto. Y había otros que sí estaban demasiado interesados en eso. Tuve la oportunidad de formar al menos, puedo contarlo con la mano, 6 o 7 chicos que se pegaron conmigo y dijeron, yo quiero estar contigo, profe. Y se iban conmigo al club de americano donde trabajé ahí 13 años. Y con deseos y con estudio y con todo, pues obviamente logré formar gente que podía ya no nada más hacer un diagnóstico fisioterapéutico, sino también pensar en cómo reincorporarlo al deporte. Que ese es el punto importante. Porque tú puedes ir con un fisioterapeuta, pero si su orientación es muy básica, pues te va a ayudar para la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Todo proceso de rehabilitación es... Para que vuelvas a caminar ya. Exactamente. Es quitar dolor, es recuperar movilidad, recuperar fuerza, recuperar función, actividades de la vida diaria. Y el siguiente escalón sería actividad deportiva. Pero si entonces voy con un médico general, la orientación que nos dan es que recupere la función y punto. ¿Tienes un esguince de tobillo? Férula. Tal vez no te dijeron ni el grado, férula. Inmovilizarlo, ok. Dependiendo del grado de lesión es la inmovilización y el tiempo de inmovilización. Pero en ese inter, tú puedes darle fisioterapia. Tal vez está inmovilizado y sí, vas a respetar la decisión del médico de la inmovilización, pero como fisioterapeuta tendrán que ocupar sus medios físicos, que puede ser electroestimulación, que puede ser ultrasonido, que puede ser láser terapia, que puede ser todas las herramientas que puedan tener, infrarrojo, etcétera, para ayudar a recuperar más rápido ese tejido. Pasó el tiempo de inmovilización y sabemos que una inmovilización va a generar atrofia muscular, va a generar limitación en la movilidad. Entonces viene aquí el quitar dolor, recuperar movilidad, recuperar fuerza, recuperar función. Y que en muchos lugares, desafortunadamente, sabemos que te quitan la férula, ya, váyase a trabajar. Oiga, pero no puedo ni caminar bien. Muévalo. Muévalo y ya con eso le quita.
O en algunos otros lugares te lastimas, no, pisa duro para que se asiente nuevamente, ¿no? Pues ya traes una lesión. Ok. Entonces el fisioterapeuta te ayudará a recuperarte hasta donde tenga la orientación. Y si es un fisioterapeuta orientado en la parte deportiva, entonces después de esa recuperación de función, viene la parte de reincorporación al deporte o a tu actividad deportiva que haces. El quiropráctico. Tal vez voy a entrar en temas un tanto álgidos con algunas personas. Sé que existe una universidad aquí en México, la Universidad del Valle de Ecatepec, por ejemplo, que tiene como licenciatura quiropraxia. Pero si te pones a hacer un censo de los quiroprácticos que hay con licenciatura contra los que no tienen licenciatura, te vas a ir de espaldas. Debe ser enorme la cantidad que no tienes. Exactamente, porque muchos eran o son por enseñanza tradicional de vente, mira, mi papá era sobador, mi papá era esto, entonces yo me autonombro quiropráctico. Y yo me he encontrado recetas de personas que dice quiropráctico, que obviamente no tiene un título o una cédula profesional y recetan medicamentos. Joder. Y te manipulan. Y hemos visto videos de gente cómo le truenan la espalda, le truenan el cuello, le truenan y que es que acomodan alguna articulación. He tenido testimonios de pacientes que es que me dijeron que mis ligamentos de la rodilla se me cruzaron, entonces me los descruzaron. Le digo, mire, sí, claro, y anatómicamente le dije, mire, pues los ligamentos tienen una forma cruzada por una razón. Da estabilidad anterior, da estabilidad posterior, entonces no se lo pueden descruzar. Es que me dijeron que me acomodaron los meniscos. ¿Y cómo le hicieron? Pues así, mire, me sobó y me movió. Pues no. Porque si eso fuera, créeme que la medicina tendría una orientación completamente diferente. Y te digo que va a ser un tema álgido porque obviamente mucha gente que de pronto escucha ahorita va a decir, no, pues es que sí se puede. Es muy difícil. Por ejemplo, que también llegan a mencionar la palabra, es que el músculo se te hizo nudo. Entonces con un masaje ya te deshice el nudo. No es cierto. El músculo aumentó el tono en respuesta a un estímulo. Y que a veces con terapia manual o masaje puede llegar a reducir ese tono, perfecto. Pero en muchas otras ocasiones pueden llegar a lesionar más ese tejido. Existen diferentes técnicas de terapia manual, que ya entrando en estos temas que me pediste que desglosáramos. Y hay técnicas que puede ser desde pura mano, o con algunos implementos como algunos ganchos, la técnica Gavilán, por ejemplo. Y que entonces hay gente que dice, es que si no duele no es bueno. Pero si traes una lesión muscular grado 1, aumentó el tono, está contracturado, y le empiezas a dar con un gancho, así con todo. La persona va a decir, sí, ya puedo, sí, ya mañana vete. Entonces va a sentir bien, el siguiente día le da y ¡pum! Oye, me sigue doliendo o me dolió más. Pues ¿qué crees? Con ese traumatismo que tú le diste, respondió el músculo a mayor tono muscular, pero como tú le dijiste que sí podía, vámonos. ¿Y qué va a pasar? Se puede romper. Bueno, una lesión muscular grado 2 o grado 3. Me ha tocado personas que pues traen una lesión muscular grado 2, pequeñita, y después con esos masajes profundos o con algún implemento extra, lesionan más. En ocasiones, el uso de la terapia manual puede estar sobreutilizada porque dicen, traigo una contractura lumbar. Y de pronto no sienten glúteo, no sienten pierna, tienen pérdida de fuerza. No, es que esto, mira, te voy a sobar y con eso se quita. Pues no siempre un masaje va a ser la solución. La terapia manual o ese sobar o pasar las manos sobre una estructura, dependiendo la profundidad, dependiendo el sentido, dependiendo diferentes formas de cómo se va a llevar a cabo, da cierta sensación agradable. ¿Qué pasa cuando te pegas? Te sobas y dices, y te empiezas a sobar. Nadie te dijo, pero desde que somos niños, tu mamá cuando te pegabas, te sobabas. Te pegas en la cabeza y te empiezas a sobar. ¿Quién te dijo que eso era bueno o era malo? Instintivamente lo hacemos porque esa fricción o ese tocarte reduce o da una sensación de bienestar. Entonces, esa terapia manual de irte a dar un masaje porque me duele, pues obviamente reduce la molestia porque genera un calor. Más no te va a decir que es curativo. Y muchos les dan esa idea de, no, sí, mira, te pongo esta pomada y póntela a diario y se te va a quitar. Pues tal vez un esguince grado 1, le ponen una pomada y sí, pues en 5 o 7 días ya eso pasó a otro término. Y dices, ya. Porque pudo haber pasado sin ni siquiera utilizar la pomada. Se llama historia natural de la enfermedad, de cualquier lesión.
porque no hubo una lesión tan importante en los ligamentos. Sin embargo, en un esguince grado 2, que luego dice, no, mira, es que te torciste, entonces le hacen el mecanismo inverso y les dan los jalones por un lado y les dan jalones por el otro, a veces sin una idea de lo que tienen. Pues obviamente lesionan más, porque no nada más existen ligamentos. Luego dicen, es que se te encimaron los tendones. Estructuralmente estamos hechos a la perfección y nada se va a encimar. ¿Cómo se te van a encimar los tendones? Y bueno, deberías de grabar todas las Sí. o de anotar todas las cosas que de pronto a los pacientes les llegan a decir. Ahora, en la licenciatura de quiroprácticos, digamos, los que sí tienen una licenciatura, ¿sí tienen una base científica de todo lo que hacen? Mira, esto viene desde una corriente en Alemania en la cual se tiene esta parte de quiropraxia y en Estados Unidos hay otra escuela muy importante y que están reconocidos incluso como parte del personal paramédico. Y lo llamo como personal paramédico yéndonos a la etimología de para a un lado de. El personal médico o personal de salud específicamente, el médico, pues no es el único. No es el único ente que va a ayudar a recuperar la salud de las personas. Existe el personal de enfermería, que también se considera como personal de salud. Existe los psicólogos, los nutriólogos. Pero el equipo que viene a un lado también, que tienen su misma importancia, es el equipo paramédico. Y que todo el mundo piensa entonces en el de la ambulancia que te ayuda. Sí, se llama paramédico porque está a un lado del médico y siempre en una ambulancia debe haber un médico. Entonces el primer respondiente o la persona que está aprendiendo sobre esto es el que está a un lado de, por eso se llama paramédico. Entonces el fisioterapeuta, que es parte del personal de salud, puede ser parte de este equipo paramédico al lado del médico. El quiropráctico puede ser parte del equipo siempre y cuando haya una buena orientación. Y entonces ahí los ponen a estudiar anatomía, fisiología, las bases de la terapia manual, ciertos puntos gatillo que se le conocen, ciertos puntos que entran incluso en la parte de reflexología de la medicina china. Entonces, el llegar a este tema o este punto es que les dan algo que se llama una terapia alternativa, que es parte de las terapias alternativas, así como la acupuntura, la quiropraxia. Entonces, el hecho de ser parte de una medicina alternativa o tratamientos alternativos es que ellos en teoría no te pueden recetar. Y de hecho, de acuerdo a la norma oficial mexicana y las responsabilidades profesionales, los únicos que tienen autorización de cédula profesional para recetar es el médico, el odontólogo. Y hace poco estaban pugnando porque el personal de enfermería también pudiera recetar y tener un recetario que su cédula profesional lo avale. Pero tú luego vas con el fisioterapeuta, y me iré con ese rubro, y te dicen, inyéctate X medicamento, tómate tal medicamento. Y nos ponemos en manos de ellos, entonces, pues sí, pues él sabe, ¿no? Pero cuando tú volteas a ver el plan de estudios de las licenciaturas, en ninguno se llama prescripción de medicamentos. Cosa que en medicina está una materia de un semestre de farmacología y una materia que es en la cómo vas a prescribir el ejercicio. Cómo vas a prescribir medicamentos, perdón. Entonces, que se llama terapéutica. Y esta terapéutica no nada más son medicamentos, sino también inhaloterapia, fisioterapia, y que obviamente nada más te dicen en los libros, fisioterapia, punto. Entonces ya tú lo mandas con el fisioterapeuta. Claro. Pero en fisioterapia no llevan una materia en específico que les diga esta dosis a tantos miligramos, bla, 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 se lo tienes que mandar a tu paciente porque aparte su cédula profesional no se los permite. Entonces vámonos con un quiropráctico que ni siquiera tiene estudios. O sea, que no tiene una licenciatura y que se atreven a recetar ciertos medicamentos con complejo B. Una gran parte de la población puede llegar a ser alérgica al complejo B, pero ellos te lo recetan, te lo inyectas. No hay responsabilidad profesional ni civil. Pero si tú vas con un médico y vas al hospital X y te inyectan X medicamento y ahí haces una reacción anafiláctica, se van sobre el médico inmediatamente. ¿Por qué? Porque es que él me lo puso. Oye, espérate. ¿Y cuántas veces te has inyectado porque la comadre, la prima y la tía y te pasó algo así y no vas y le dices a la comadre, la voy a demandar? Sí, claro. Entonces, esta responsabilidad profesional y responsabilidad civil es a lo que voy. Si no tiene una licenciatura, no tiene un título ni una cédula, entonces
no te pongas en manos de él. Y justo era uno de los temas que me ponías ahí. A lo largo de mi práctica, yo entré a Medicina del Deporte en el 2006. Egresé en el 2009. Y en este tiempo, pues me dediqué muchísimo al fútbol americano. Y tanto el americano como el fútbol soccer. O sea, te vas a los llanos y dices, aquí pues el sobador es el que es el rey aquí. Y me ha tocado una persona en el fútbol americano que lo diré tal cual. Él antes hacía la limpieza para alguien, pero vio cómo lo hacían. Y de pronto el doctor le decía, oye, conéctalo, no, ponle esto, voy a ver un paciente. Y poco a poco fue aprendiendo. Y ya después se atrevió a poner su propio consultorio esta persona. Y se presenta como médico. Y un día dije, es que me tiene que caer una receta este cuate. Y me cayó. Entonces lo buscas en las cédulas profesionales. Tiene lleno de gente, ¿eh? En la zona de Xochimilco. Así de gente. No manches. Así de gente. Y lo buscas y es el nombre de una persona egresado de la Universidad de Guanajuato, licenciado en Derecho. Pero en su receta viene su nombre, especialista en traumatología, ortopedia, geriatría y medicina del deporte. Ojalá nos diera la vida para estudiar todo eso junto. Y Wow. así de gente tiene. Sí. Entonces, imagínate. Wow. Y tú me ponías ahí, ¿cómo escoger un buen ¿Cómo médico? escoger? Que también eso me parece muy importante porque también yo he tenido muchos clientes que pues, han tenido lesiones y van con uno y van con otro y es difícil encontrar a alguien que le dé al clavo de qué es lo que tienen, ¿no? O sea, de tener un buen diagnóstico. Claro. Ahí te voy a decir como para cerrar los pasos. Primero, tengo una lesión. ¿Qué debo hacer? Atención por médico. Médico del deporte, traumatólogo ortopedista o tu médico de confianza. Si tu médico de confianza dice, no, esto no es para mí, que te refiera con un traumatólogo ortopedista o un médico del deporte. Te diagnostica el traumatólogo o el médico del deporte y de aquí se deriva, ¿es quirúrgico, no es quirúrgico? ¿Se le da terapia, no se le da terapia? Ok, terapia física. ¿Con quién? Fisioterapeuta. No sobador, no masajista, no en el spa, un fisioterapeuta. El fisioterapeuta tiene la responsabilidad profesional de saber qué hay que hacer. El fisioterapeuta te ayudará a regresar y está en contacto con el médico. Y el médico entonces podrá ir dando la evolución de esto. Oye, es que fui a X lugar y bueno, pues sí, solo hay un título y cédula pegado de una persona, pero atienden 15. Entonces tu derecho, como paciente es, ¿puedo conocer título y cédula de las personas que están aquí? Porque en ocasiones no se tienen. En ocasiones puedes buscar, el nombre de la persona y en Dirección General de Estudios Profesionales, en internet, el nombre de la persona y te tiene que salir título y cédula. Al menos tiene título y cédula, ya eso te respalda de que si hay algo malo, esta persona tiene una responsabilidad profesional. Claro. Mucho es por recomendación. Básate también en las recomendaciones que te den, como, a mí me ayudó mucho para esto. No te vayas por, a veces, redes sociales que puede haber miles de seguidores de esta persona, pero que en ocasiones dices, bueno, ¿y qué estudios tiene? Ninguno, pero recomienda mucho tal medicamento y recomienda mucho tal terapia. Primero, fíjate cuál es su orientación. Ese es el mejor punto que te puedo decir, que es un equipo que te va a ayudar, que sean tus médicos, de este médico puede ser tu médico general, tu médico traumatólogo ortopedista, médico del deporte, tu fisioterapeuta o el equipo de fisioterapeutas que tengan, porque también hay en músculo esquelético, en terapia deportiva, para niños, para quemados, dependiendo del tipo de lesión también. Sí, que sea alguien, si estás haciendo deporte, que sea alguien enfocado en el deporte. Enfocado en el deporte. De acuerdo. Totalmente. Doc, muchísimas gracias por toda la información. Al contrario. Eres una enciclopedia del deporte y de la anatomía. Justo platicábamos, que te dije, es que este tema es para hora y media. Tú dijiste, te doy la hora y media. Pues nos podríamos echar miles de horas hablando del mismo tema en diferentes ámbitos. Entonces, sí, pues espero que sea de mucho interés y te agradezco a ti la invitación. Más que nada espero que sea de utilidad para las personas que nos escuchen, que les dé un poquito más el panorama de las lesiones, cómo prevenirlas, un poquito con todo el proceso que dijimos alrededor del deporte y cómo atenderlas en su caso. Hay una que quiero, a ver si muy breve me puedes dar alguna recomendación, porque lo he visto en muchos corredores. La periostitis.
un tip, ¿cómo lo pueden, o sea, cuál sería el tratamiento y cómo podrían evitar? Okay. Primero, ¿cómo prevenirlo? Un buen calzado que vaya de acuerdo con tu tipo de pisada. Entonces vete a las tiendas deportivas que te hacen análisis de pisada y ahí ve qué tipo de pisada tienes, pronadora, supinadora o neutra. Entonces ahí escoges el calzado de acuerdo a tu tipo de pisada. Segundo, no corras siempre en cemento y asfalto. Vete a diferentes superficies, pasto, tierra, arcilla, tesontle, que son superficies de menor, que absorben más el impacto. Correr en banda también te sirve, pero a veces también en algunas personas genera exactamente porque puede tener mayor rebote. Correr en tartán, a veces también, si no sabes correr de cierta forma, también puede generar impacto. Ve cómo corres, talón punta, medio pie o de pura punta. También la técnica influye muchísimo en el riesgo de lesiones de periostitis. Ya me dio, tengo este dolor. Pues de entrada, aplica hielo, 15 minutos, 20 minutitos después de los entrenamientos, te va a ayudar mucho. ¿Cuándo es una zona de alarma? Llevo más de 15 días con este dolor y no cede, busca atención. Primero ve con el médico, si tu médico tiene la orientación para mandarte con un fisioterapeuta, y si no, al menos ya tienes un diagnóstico, y de ahí busca terapia física. Y respeta los tiempos de recuperación. Entonces reducirás la carga de trabajo sobre piernas. Rápido, tuve una paciente con periostitis y estaba preparándose para Tokio. Pues le dije, ¿quieres llegar a Tokio? Sí, pues nos vamos a tener que hacer entrenamiento alterno. ¿Cómo? La ponía a correr en agua, con un chaleco de flotación, sin impacto abajo, y a correr su técnica de carrera en agua. Se llama DWR, Deep Water Running. Hacía algunas distancias en elíptica. Imagínate el día que me dijo, Doc, 30 kilómetros en elíptica. Me quería volver loca, pero lo hizo. Wow. Respetó sus tiempos y olvídate, o sea, finalmente corrió su maratón, de haber dicho ya adiós todo, a poderlo correr. Entonces, finalmente la orientación de cómo puedas llevarlo, y en vez de decirle, paras, lo siento mucho, aún, ok, sí puedes de esta forma. Claro. Entonces... Excelente. Muchísimas gracias, Doc. Si alguien quiere contactarte, ¿cómo te pueden buscar? Claro que sí, en Instagram me encuentran como drsalgac81. Ahí tengo el contenido de lo que habitualmente trabajamos. De vez en cuando voy posteando ahí también en la tarjeta de presentación que tengo en mi consultorio, que estoy en la colonia Narvarte, enfrente del Parque Los Venados. Perfecto. Igual se los dejo ahí en las notas del programa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Doc. Yo soy Memo Silva y nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness. Una producción original de Troop.